Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de llegar a este momento del culto de adoración a tu nombre. Hemos hablado contigo, hemos escuchado mensaje a través de la voz del coro, pero ahora queremos escuchar mensaje a través de la predicación. Permítanos encontrar riqueza en la Escritura, en el profeta Daniel, que nos fortalezcan en estos días de preparación para Navidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado este año enfatizando mucho la parte del Adviento, en el sentido de que forma parte de una actividad casi desde la iglesia primitiva. Una manera en la cual se va preparando a las personas, muchas de las veces personas que no conocían del cristianismo, a través de simbolismos como las velas, como la luz, para dar el mensaje de salvación. Un mensaje de salvación que viene en Jesucristo, en aquel niño que nació en Belén. Y los 3 domingos anteriores hemos estado hablando acerca de esas profecías del niño en Belén. Así nuestra mente, nuestro espíritu está preparado para que el próximo 24 de diciembre la figura central de nuestra celebración de Navidad no sea los regalos. Hemos estado viendo películas navideñas y gran parte del centro en las películas navideñas es los regalos. Tiene que haber regalos. Hemos preparado nuestra mente, nuestro corazón para que el centro de la Navidad del próximo 24 no sea si el pavo es ahumado o es natural. Sí es importante, a mí en lo personal sí me resulta importante, pero no es el centro. No es el centro de la Navidad. ¿Y qué decir, verdad, hermanos, de aquel personaje que surge de un San Nicolás y que después físicamente toma campaña publicitaria aprovechando los colores que coinciden con su marca, de cierta marca refresquera, y que hoy hasta organizan desfiles sobre Reforma y los niños esperan con ansias la llegada de ese personaje? Pero escuchaba un programa, un podcast, donde decían ¿quién les traía? Y un porcentaje alto era, a mí me traen los Reyes Magos, pero ha ido creciendo mucho el de a mí me trae Santa Claus. Y era impresionante como un porcentaje así chiquitito, decía, a mí me trajo el niño Dios. Pasó a segundo término, el niño Dios. Hermanos, 4 domingos hemos estado preparando nuestra mente, hoy es el 4, para que el centro de la Navidad sea un evento, un personaje. El evento es el nacimiento. ¿De qué personaje? De Jesucristo, de el Mesías prometido a través de los profetas del Antiguo Testamento. Pero también hemos mencionado, hermanos, que el Adviento nos prepara para celebrar esa primer venida del Señor Jesucristo. Era necesario que Dios mismo se hiciera hombre. Hermanos, en las historias de mitologías, en las historias de muchos otros dioses, no hay Dios que se haya hecho hombre. Dios es espíritu. Por eso, cuando comprendemos plenamente que Dios es espíritu, no nos queda ya entonces ninguna complicación de creer que es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Pues es que es espíritu, no tiene cuerpo como nosotros, no es finito como nosotros. Pero el Adviento nos prepara para recordar ese Dios infinito. Lo infinito tomó un cuerpo humano en una primera venida, la venida de Jesús. Pero el Adviento, hermanos, no solamente apunta a ese momento allá en Belén de hace 2000 años, sino el Adviento también nos permite seguir recordando. ¿Qué creen, hermanos? Hay una esperanza todavía.
Todavía no acaba el plan de salvación. El plan de salvación continúa. ¿Por qué? Porque ese niño que nació en Belén, cuya niñez es importante porque la menciona Lucas, la menciona Mateo. Pero si ustedes se fijan, se salta gran parte de la niñez. Se pasa ya directamente al ministerio de Jesucristo, sus obras, sus milagros, sus discursos, hasta llegar al momento de la muerte en la cruz. Eso debemos recordar en Adviento. No nos debemos quedar con el niño, ¿cómo le dicen? El niño Dios. Y ahí lo tenemos todo el año. Es más, hasta la tradición católica marca que se le vista, ¿no?, en cierta festividad. No. Nosotros apuntamos más allá, apuntamos a que ese niño no se quedó niño, sino se fue a una cruz. Y nosotros apuntamos todavía más allá. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y nosotros vamos todavía más allá, subió al cielo. Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y nosotros vamos todavía más allá en un Adviento, hermanos. Vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Va a venir, va a regresar. Por eso también ahorita estamos en un periodo de Adviento, porque estamos recordando que Cristo va a venir. Ya no una primera vez como fue en Belén, va a venir por una segunda ocasión, y es lo que la iglesia cristiana ha estado esperando durante 2000 años. Y por eso Apocalipsis termina diciendo: ven, Señor Jesús. Es lo que queremos, que anhelamos. Les he hecho la aclaración. Apocalipsis no debe dar miedo. Ay, es que ya viene el fin del mundo. Gloria a Dios que ya viene el fin del mundo, porque para mí que soy creyente en Jesucristo, es un momento glorioso. Que se preocupen los que no creen en Jesucristo como su Salvador. Ese es Adviento, hermanos, recordar la segunda venida de Cristo también. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre una profecía que aparentemente no tiene que ver con Navidad. Y sí, tal vez algunos salgan saliendo y me digan: ¿y esto qué tiene que ver con Navidad, pastor? Es que sí, hermanos. Adviento también es segunda venida de Jesucristo. Por ello, hemos leído el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Pero leer al profeta Daniel, hermanos, no es labor sencilla. Es un libro con bastantes complejidades. Y hemos resaltado durante todos estos 2 meses que hemos estado enfatizando en los profetas, es que no voy a entender al profeta si no entiendo su contexto. El contexto en el que se desarrolló este libro. Y para ello tengan abierto el libro de Daniel, por favor, y vamos a ver algunos detalles de cómo es este libro y por qué tenemos que analizarlo con cierto rigor. Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Los que han estado siguiendo los sermones, creo que ya conocemos este contexto. El mundo de los profetas es cuando Jerusalén está siendo sitiada. Y hay un imperio grande que se llama Babilonia y que va a ir y va a atacar a la ciudad y va a destrozar el templo. Así que el libro de Daniel narra parte de ese tiempo. Daniel y sus amigos, como muchos de nosotros conocemos en esa historia, el capítulo 1, son cautivos y son llevados a Babilonia. Son deportados, son sacados de su tierra. Ahí, en Babilonia, Daniel y sus amigos van a desarrollar una serie de historias que son muy conocidas para muchos de nosotros. Por ejemplo, el sueño de Nabucodonosor. Sueña cosas extrañas ahí, todas raras, y entonces Daniel recibe la sabiduría de Dios para interpretar esos sueños. Otra historia que seguramente recordarán ustedes en el libro de Daniel, cuando los meten al horno de fuego. Tan caliente que apenas abren la puerta y se queman las personas que estaban abriendo la puerta. Y resulta que Daniel
sus amigos, no sufrieron quemaduras. Así, hermanos, el libro de Daniel abarca entonces el imperio babilónico, mientras Babilonia es el máximo poder político, económico, militar, religioso. Pero Daniel todavía abarca otro periodo más. Daniel también abarca, este libro, llega al imperio, dos imperios que después se hacen uno, el imperio medo y el imperio persa, y después se va a llamar el imperio medo-persa. Van a derrotar a los babilonios y ahora va a quedar un nuevo imperio. El mundo siempre ha estado dominado por ciertos imperios. Y ahora los medios, los persas, van a tener el control de todo el mundo antiguo. Aquí con este rey, con nuestro nuevo emperador, podemos ver que está en el versículo 21 del capítulo 1. Daniel 1:21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ciro entonces es un nuevo imperio. Entonces se aventó todo el imperio babilónico y el inicio del imperio persa con Ciro. ¿Qué pasa en todo ese proceso, en todos esos momentos, hermanos? Muchos reyes en Babilonia. Por ejemplo, está Nabucodonosor. Y cuando ustedes leen la escritura, el libro de Daniel, van a encontrar otro nombre, Evil-Merodach, un rey, el siguiente rey de Babilonia. Y van a encontrar 3 reyes más babilónicos a lo largo de la escritura de Daniel. Con el imperio persa, medo-persa, el primero va a ser Ciro. Pero no se va a quedar ahí, o sea, va a seguir habiendo más reyes. Entonces podemos ver que el contexto del libro de Daniel, aunque son poquitos los capítulos, abarca 2 imperios. Abarca muchos años de historia. Ahora también debemos conocer que en el libro de Daniel, además de que abarca ese periodo histórico, tiene otra característica muy peculiar, que es un estilo diferente. De hecho, Daniel tiene 2 estilos diferentes. Cuando leemos los primeros 6 capítulos de Daniel, vamos a encontrar que es un estilo narrativo. Es decir, nos va a contar historias. Y por eso, como nos gusta a los maestros de departamento infantil, estas historias, ¿no? Porque vienen bien bonitas, narradas bien bonitas. Ay, pasó esto y pasó aquello, y se lo cuentas, y hasta la escenografía, y hay videos, y hay caricaturas, y los primeros 6 capítulos son de ese estilo narrativo. Pero del capítulo 7 en adelante hay un cambio en el lenguaje. Es una segunda parte del libro. Ahora ya van a utilizar un tipo de escritura, un tipo de lenguaje que era muy común en esa época. Un tipo de escritura que se le empezaba a conocer como literatura apocalíptica. Y yo sé que a veces suena apocalipsis y nos da miedo. No, hermano, no te espantes. Porque decir literatura apocalíptica quiere decir es un lenguaje muy simbólico. Colores, luces, texturas, animales, todo en el escrito empieza a tomar ciertos matices simbólicos, así como la vela no es Jesús. Hemos estado enfatizando, las luces simbolizan la luz del mundo que es Jesús, pero no es. Así pasa con el capítulo 7 en adelante de Daniel. Es un lenguaje apocalíptico en donde gran relevancia tiene todos esos símbolos para dar explicaciones teológicas, para dar explicaciones acerca de qué es Dios, qué quiere Dios, cuáles son los planes de Dios. Y es importante entender que las personas que leían el libro de Daniel en el tiempo en el que fue escrito, ellos sin ningún problema lo entendían, porque era el estilo. Si yo les doy a leer un libro, por ejemplo, de IA, de inteligencia artificial, a los jóvenes, al día de hoy,
pues no lo leen sin problema, ¿no? Si le dice ahí ChatGPT, pues Sebastián seguramente lo entiende perfectamente. El problema es si le doy a leer ese libro a alguien que vive en 200, en 500 años y lea ChatGPT. ¿Qué es eso? La literatura apocalíptica se entendía. La gente que lo leía por primera vez en la época en la que se escribió, claro que lo podía entender de una manera sencilla. Los símbolos que están presentes en Daniel del 7 en adelante eran muy sencillos de entender. El problema está en que estamos a 2700 años de distancia. Y entonces muchos de esos simbolismos de la época de aquella región, pues nos resultan a nosotros difíciles de interpretar. Por eso cuesta trabajo leer Daniel, porque es un lenguaje apocalíptico. Los primeros 6 sin problema, son historias. El problema empieza del 7 en adelante. Así, con este contexto, vamos a iniciar con el capítulo 7, porque es el inicio de la parte apocalíptica, y donde hay muchas imágenes, hermanos, que van a simbolizar muchas de las cosas que estaban ocurriendo en aquel tiempo. Y permítanme dar una lectura larga del versículo 1 al 8, que ya lo leímos, pero vamos a ir viendo esos detalles, esos símbolos. Daniel 7, versículo 1 al 8. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, ya entendemos cómo estamos, ya entendemos en qué época histórica estamos, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora carne, mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Quién se anima a dibujar esto, hermanos? O sea, claro que suena de una manera tremenda, pero no perdamos de vista que son símbolos. No es un leopardo con alas, no es de dientes de acero, no, todo eso tiene su simbolismo. Sin entrar en grandes detalles debido al tiempo, podemos entender que cuando se habla, por ejemplo, del viento, habla del viento luchando con el mar. Ahí lo que está diciendo el profeta es que es un evento que está ocurriendo en todo, es un acontecimiento universal. El viento abarca todo, la tierra conocida para aquellos tiempos. Los 4 vientos que vienen de todas partes del mundo luchan contra el mar. Y en el contexto judío, hermanos, es muy importante tener en claro que el mar tiene un significado muy fuerte. Hoy si yo les digo mar, es un significado hermoso, ¿verdad? Añoramos o queremos estar ahorita
tumbados a la orilla del mar. Pero el pueblo judío de hace 2700 años no pensaba lo mismo. El mar se los comía. Hoy en la orilla de la playa hay lámparas y luces y la tocada y la fogata. Hace 2700 años, ¿cómo era ver al mar en la noche? Era terror, era pánico. Era que tu pescador salía y hay mucha probabilidad que no regresara. Si en la época actual todavía pasa eso, imagínense hace 2700 años. Para el pueblo judío el mar tenía un significado que simbolizaba las fuerzas del mal. Las fuerzas que eran hostiles, agresivas a Dios. Y por eso es muy revelador cuando el profeta dice, 4 bestias vinieron del mar. 4 bestias en contra de Dios. En todo el mundo. Por eso lo de los vientos es una acción universal. Y por otro lado, cada bestia lo que va a hacer va a simbolizar un imperio. Fíjense bien, hermanos. Un león con alas de águila. Se está refiriendo a Babilonia. Porque para la época el símbolo de Babilonia era un león y un águila. ¿Qué es lo que hicieron? Lo juntaron. Simbolismos. La segunda bestia es un oso que está representando al imperio medo. La tercera bestia, y además el imperio medo, de acuerdo a las crónicas históricas, era un reino muy cruel, agresivo. Por eso cuando dice, y dio indicaciones de que devorara, o sea, era agresivo, era salvaje ese imperio. La tercera bestia, un leopardo, los persas. Ese era su símbolo. Incluso hay estudiosos que dicen probablemente las 4 alas que refiere que tenía el leopardo se está refiriendo a los 4 reyes que aparecen en la Biblia del imperio persa: Ciro, Artajerjes, Jerjes y Darío III. Todo eso lo entendían en aquella época. Nosotros tenemos que ir haciendo el análisis para poder entender quiénes son. La cuarta bestia. Y dice el profeta, esta cuarta bestia me asombró mucho más. Si ustedes se fijaron en la cuarta bestia es donde dijo, es espantosa, es terrible, es fuerte. Si ustedes se fijan, dice que la cuarta bestia tiene 10 cuernos. Bueno, debemos recordar siempre que leamos cuernos en este tipo de visiones. También en el libro de Apocalipsis, ya lo estudiamos cuando vimos Apocalipsis, representa poder. Poder. Y entonces, lo que está describiendo ahora a esta cuarta bestia espantosa, terrible y fuerte, es el imperio que se llama Imperio Macedonio. Que puesto en términos más comunes o más conocidos por nosotros, los griegos. Alejandro Magno. Un emperador tremendamente conquistador, con mucho poder. Los griegos van a ir conquistando grandes extensiones de territorio y van a hacerlo con mucha fuerza, con mucha autoridad y con mucho poder. Y solo para concluir esta parte de la visión, hermanos, por ahí, si se fijaron, dice de un cuerno pequeño que surge de esta última bestia. Muy probablemente se refiere a un rey de entre los macedonios que empieza a surgir por ahí su figura. Por eso es pequeño, apenas va surgiendo, pero que va a ser un rey bastante cruel. Y un rey, hermanos, que va a llegar a un punto clímax de blasfemia contra Dios en medio del pueblo judío. Un rey que va a generar una persecución contra los judíos como no se había dado esa persecución. Ese rey se llamará
Antíoco Epífanes IV. Y más adelante Daniel va a decir que ese periodo de Antíoco Epífanes, de ese cuerno que va surgiendo apenas, va a surgir la abominación desoladora, que también se refiere después en Apocalipsis. ¿Qué pasa con este rey, hermanos? Leo textual uno de los autores. Con este rey se ha llegado al nivel máximo de maldad y a la manifestación absoluta de la crueldad. Es la encarnación misma de la injusticia, del impuro, de la desolación, de la desesperanza, de la bestialidad. Al grado de que Antíoco Epífanes, hermanos, saben ustedes que los judíos no comen cerdo. Se metió al templo a sacrificar cerdos para burlarse de su Dios de los judíos. Esa es una desolación abominable. Esta es la visión de Daniel, hermanos. Si ustedes se fijan, no está narrando de que va a venir un leopardo con alas, no. Está narrando lo que va a acontecer en la historia del pueblo judío en la época de Daniel y más adelante. Está diciendo, estás ahorita bajo un reinado, Babilonia. No te preocupes, después vienen los medos, y después vienen los persas, y después viene otro peor, los macedonios o los griegos. Pero gracias a Dios, llegamos a una segunda parte de esta visión de Daniel. Porque entonces imagínense cómo se quedaría el pueblo. Todo espantado, ¿no? Si nosotros, ay, qué bueno que no estuvimos en esa época. Pero hemos comentado, Dios en su amor tan perfecto que tiene por su pueblo, no deja solamente mensajes de susto, de espanto, sino da mensajes de esperanza. Versos 9 en adelante. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Si se fijan, hermanas, hermanos, ahora la visión es diferente. Ahora deja los reinos de la tierra que salen del mar, esa visión desoladora, esa visión de hostilidad contra Dios, y comienza a hablarnos de otro espacio. Pasa a hablarnos ahora de tronos. Tronos, lo cual lleva a pensar a los lectores del libro de Daniel que a pesar del mal que habrá, hermanos, dice él, no te preocupes, el anciano de días va a estar sentado en el trono. El anciano de días va a juzgar. No te preocupes, el anciano de días va a condenar a la bestia que ha causado daño a su pueblo. Eso es lo que dice todo este pasaje, esta segunda parte. La figura del anciano de días, hermanos, ¿quién es? ¿A quién está simbolizando? Pues no es otra persona más que Dios mismo. Dios mismo es el anciano de días. Dios mismo es el que te está diciéndole a Daniel, ve y diles que yo soy el juez. Yo soy el juez perfecto. Más adelante Daniel también lo vuelve a referir allá en el versículo 26 y 27, porque él dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo,
cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Está hablando de Dios y su pueblo. El anciano de días, hermanos, dice la profecía de Daniel, dice la visión de Daniel, va a vencer a esa bestia espantosa. Pastores, que estoy pasando por serios problemas que usted no tiene ni idea. Yo lo sé, hermanos. Todos pasamos por problemas que no tienen ni ideas. Pero el anciano de días vence a la bestia espantosa. Es que han sido días terribles, pastor. Confía en el anciano de días. Han sido problemas muy fuertes, pastor. Confía en el anciano de días. Porque incluso en aquella época, Dios les dijo, yo me voy a hacer cargo. Sí, vas a tener 4 imperios. Es un periodo largo de historia. Pero yo me voy a hacer cargo. Lo que les está diciendo Dios a través del profeta Daniel a su pueblo es, yo tengo el control de las bestias. Son hostiles, son agresivas, son fuertes, son espantosas, sí, pero yo tengo el control. No perdamos de vista que esas bestias simbolizan a los grandes imperios y le está diciendo, ¿qué crees? Tú tienes un Dios que está sobre todos los imperios. El mensaje, hermanos, que le está dando Daniel al pueblo y que nos está dando en esta mañana es, Dios tiene el control de todo. ¿Qué bestia te está atacando, hermano? ¿Los vicios? Alcoholismo, droga, ludopatía, tiktopatía y cosas por el estilo, pornografía. ¿Qué vicio te está atacando, hermano? Dios tiene el control. ¿Pobreza? ¿Problemas económicos? Dios tiene el control de todo. ¿Problemas familiares? ¿Violencia familiar? ¿Problemas con los hijos? ¿Con los nietos? Dios tiene el control. Sobre todos los dominios, sobre todas las bestias, sobre todos los imperios. ¿Cuál es el problema, hermano? Tú tienes al anciano de días de tu lado. Dios está por encima de todos los imperios, Dios tiene todo el control sobre todo, el anciano de días es soberano. Por eso vean el versículo 11 y 12 del capítulo 7. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Qué te preocupa, hermano? Esa es la promesa. El anciano de días en algún momento va a terminar con todos sus problemas. Algunos lo veremos hasta que estemos en la presencia de Dios. Por eso qué esperanzadores cuando leemos allá en Apocalipsis, ¿no? Allá no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá temor. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Dios tiene el control. ¿Cuándo va a terminar este suplicio, pastor? No lo sé. No lo sé, hermano. Yo solo sé que los tiempos de Dios son perfectos. Y tu suplicio, tu preocupación, tu angustia no va a durar ni un día más de lo que Dios tiene establecido. Pero también me queda muy claro, ni un día menos de lo que Dios tiene establecido. Y es cuando entramos en una última parte, hermano, de lo que leímos, en donde hacemos referencia ahora a este 4º domingo de Adviento, a esa esperanza no solamente de la primera venida de Cristo, sino de la segunda venida que prometió. Dice verso 13 y 14, miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará.
y su reino uno que no será destruido. Hermanos, esta es otra visión gloriosa del profeta Daniel. Una visión gloriosa del Padre y del Hijo. Daniel ve como el anciano de días, que es Dios Padre, para ponerle el término con respecto a la Trinidad. Dios Padre dice, ve bajar del cielo en una nube. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. Hermanos, qué hermoso simbolismo. Que si las bestias, ¿de dónde habían salido, hermanos? Del mar. Que simboliza lo tenebroso, simboliza lo monstruoso, el caos, el miedo, la pérdida. Dice, no te preocupes, están esas bestias, pero el Hijo del Hombre, Dios Hijo, Él viene de otro lugar. Él viene de la nube, Él viene del cielo. ¿Y qué cae del cielo? ¿Qué cae de las nubes, hermanos? Misericordia, juicio, gracia, paz, amor. Es todo lo contrario al mar. Por eso qué glorioso para los que leían el libro de Daniel en aquel entonces, cuando estaban espantados, estaban ahí rodeados de los babilonios, de los medas, de los persas y después de los macedonios. ¿Qué va a pasar? No te preocupes, de arriba del cielo, de Dios Padre, va a venir el Hijo del Hombre. Y Él te va a traer misericordia, juicio, gracia, paz, amor. Y es que, hermanos, ese título, ese nombre, Hijo del Hombre, es con el que más se va a identificar el mismo Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio. Él, cuando está aquí y cuando está predicando, cuando está viajando, Él se presenta: yo soy el Hijo del Hombre. Allá en Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él se está poniendo el título: yo soy el Hijo del Hombre. Aquel que Daniel prometió que bajaría del cielo por Dios Padre. Allá en Mateo 9, verso 6 también lo dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús está diciendo: yo soy el prometido. Yo soy el que aquella profecía de Daniel se cumplió. Yo soy el Hijo del Hombre que viene del cielo. Jesús, hermanos, se pone el título que usa el profeta Daniel. Porque este título, cuando dice soy el Hijo del Hombre, está enfatizando que Jesús tenía una humanidad verdadera. Jesús es totalmente humano. También es importante que aclaremos, es totalmente Dios. Por ahí de las grandes discusiones históricas, es que fue humano y después se quitó lo Dios y fue puro humano. No, siempre fue puro Dios y nunca fue humano. No, hermanos, son ideas que van surgiendo a lo largo de los siglos. Jesús es totalmente humano y Jesús es totalmente Dios. Y no deja de ser uno para ser el otro. Y entonces, cuando se pone el título Hijo del Hombre, le está diciendo: yo, tócame, yo soy de naturaleza humana. Porque era necesario que un hombre muriera en lugar, porque por un hombre entró el pecado. Así que por un hombre tiene que entrar la salvación. Por eso Jesús nació. Yo se los he comentado en otros momentos. Jesús pudo haber aparecido de repente, ¿no? ¿Sabes qué? Me ahorro 30 años de trabajo, de andarlo alimentando y andarle enseñando a escribir y a leer, y pues ya que nos queda 30 años y ya directo, a lo que vas, Jesús. No. Jesús tenía que demostrar al mundo que es totalmente naturaleza humana. Pero también cuando Jesús dice: yo soy el Hijo del Hombre, está reflejando su posición como: yo soy el Mesías prometido. Yo soy el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Yo soy el que va a venir a salvar al pueblo.
Yo soy el que es enviado por Dios Padre desde el cielo. Cuando Jesús usa el término Hijo del Hombre, está reflejando también que yo soy Dios. Porque yo no vengo de la tierra, yo no vengo del mar, yo vengo de la gloria celestial. Yo bajo en una nube. Y aunque por ahí usan algunos memes para decir que cierta caricatura de Akira Toriyama de Dragon Ball viene el muñequito en una nube. Ay, así va a venir su Jesús. No simboliza eso, hermanos. Usar la nube en tiempos bíblicos era un espacio que solamente se le daba a Dios. Por eso tan simbólico el decir que baja en una nube, que sube en una nube, porque ese lugar solamente lo puede hacer Dios. Así que cuando dice soy el Hijo del Hombre, está diciendo soy el Mesías, soy el Salvador y soy Dios. Y es lo que estamos esperando, hermanos. La venida en una nube del Señor Jesucristo por segunda vez. Así lo vemos allá en Apocalipsis, ¿no? Cuando Apocalipsis 1, versos 4 en adelante, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Jesús va a venir, como lo describe Daniel, a dar salvación ante todas las bestias que estés luchando. A eso viene Jesús por segunda vez. La última parte del pasaje, hermanos, que estamos meditando, nos presenta a este Hijo del Hombre recibiendo de Dios Padre, del anciano de días, lo siguiente. Verso 14. ¿Qué se le dio al Hijo del Hombre? Le fue dado, díganlo por favor, hermanos, dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Qué conclusión tan gloriosa está llegando el profeta Daniel, y qué mensaje tan esperanzador le está dando al pueblo de su tiempo, y qué mensaje tan esperanzador para nosotros, hermanos. Porque me lleva a recordar toda esta frase de gloria, reino eterno, me lleva a recordar muchos himnos. Jesús es mi Rey soberano. Así cantamos. Mi gozo es cantar su loor, porque Jesús es mi Rey soberano. Le hemos cantado aquí como iglesia, loor es dada a Cristo, el Rey, suprema potestad. Aquí le hemos cantado, hermanos, es un himno que nuestra hermana Oli nos pone seguido porque es muy, muy enriquecedor, majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey. Postrados ante sus pies, Jesucristo es Rey. Esto es lo que nos lleva este último versículo, a reconocer a Jesús como nuestro Rey. Dice el profeta Daniel que Dios Padre a este Hijo del Hombre, que es Jesús, le dio dominio, gloria, reino. Y lo dice, para todos los pueblos. Porque claro, Daniel está escrito para los judíos. Y ni usted ni yo somos descendientes de judíos. Pero el amor de Dios, desde aquella promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y ahí está usted. Ahí entro yo. Por eso ese dominio, gloria y reino es para todos los pueblos. Es que yo soy mexicano, para ti también. De Iztapalapa, para ti también. Coyoacán, también. Jesús reina sobre todo.
Jesús reina sobre todos, pero además dice que su reinado no es de unos cuantos años. Dice, el reinado del Hijo del Hombre va a ser un reinado eterno. Hermano, nunca pasará, nunca va a ser destruido. Se rieron cuando estuvo en la cruz y se lo mataron y ¡ay, por fin lo logramos!, ¿no? Ajá. Si es de Dios, esto seguirá. Ya han pasado 2000 años y la iglesia sigue reunida alrededor de Cristo, celebrando su grandiosidad, su poder, su dominio. En este cuarto domingo de Adviento, hermanos, celebremos que Jesús, el Hijo del Hombre, vino al mundo, sí, en una primera venida a vivir entre nosotros, como dice el apóstol Juan, y que vieron su gloria como la del unigénito. Pero que también este cuarto domingo de Adviento, hermanos, nos permita prepararnos para recordar que va a volver a venir. Y va a derrotar todo lo malo, todos los problemas que tú tienes, hermana. Todas las bestias que contaminan al planeta, todos los grandes imperios, todos esos los va a derrotar el Hijo del Hombre. Y que en este cuarto domingo de Adviento salgamos de aquí con la conciencia plena que Jesús reina y reina por la eternidad. Y maravilloso es que nosotros, los que creemos en las promesas de Dios, somos parte de su reino, porque nos compró con su sangre. No fue de a gratis. La salvación es por gracia, es gratis, sí, pero sí tuvo un costo. Sangre, no la mía, la de Jesús. Así que cantemos, hermanos. Celebremos la gloria y la soberanía del Hijo del Hombre cantando a Dios el himno 127, que es un himno navideño. Oíd un son en alta esfera y nos dice, con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús, que es nuestro bien, con el coro de Belén. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios.